Vale, lo primero de todo, muchas gracias a Salva y a la organización por invitar y a todos vosotros los que estáis aquí. Yo os voy a hacer una breve introducción a la inteligencia artificial. Como son solo 20 minutos, iré un poco rápido, pero para dar una pincelada de esta introducción a la inteligencia artificial. Luego os mostraré algunos casos de uso reales, de uso de la inteligencia artificial, por así decirlo, en producción, en casos de uso reales, que en campañas comerciales y diferentes ejemplos. Luego algunas funcionalidades avanzadas y finalmente un poco de tendencias actuales, de las novedades que hay más recientes, que a lo mejor aún no se están utilizando, pero para que sepáis un poco el estatus. Entonces, bueno, yo creo que todos lo sabéis que estamos viendo una verdadera revolución en el campo de la inteligencia artificial. De hecho, esta slide me gusta porque ChatGPT fue la aplicación que alcanzó más rápido en la historia los 100 millones de usuarios en tan solo 2 meses, superando todas ese tipo de redes sociales, lo cual marca un poco un antes y un después en cuanto a la IA. En el campo de las imágenes, llevamos tiempo trabajando, los que estamos en el campo de inteligencia artificial, en la generación de imágenes. Ahí veis desde 2014 cómo ha ido evolucionando, hasta 2022, que surgió DALL-E 2, que es el modelo que marcó un salto de calidad, tanto en la calidad de las imágenes como en el control que teníamos a la hora de generarlas, que esto es determinante, porque hasta ese momento no había mucha capacidad de control, y DALL-E lo que permitía era que escribiendo un texto podías generar las imágenes a tu gusto utilizando estos prompts. Y esto fue en 2022 y desde 2022 este es el ejemplo de cómo ha evolucionado Midjourney, que es una de las plataformas referentes a la hora de generar imágenes, y cómo en tan solo 2 años hemos pasado de ese arte abstracto, por así decirlo, a imágenes fotorrealistas y que son indistinguibles. De hecho, bueno, como anécdota, en Mango hemos hecho un concurso en la universidad de detectar si las imágenes son de IA o no, y la gente hoy en día no es capaz de detectar, a no ser que estés muy familiarizado con ciertos estilos, pero si no es muy complicado. También a nivel de herramientas, que esto es una parte importante porque al final los modelos en sí son útiles, pero al final son herramientas para el día a día y es muy importante que se adapten a los usuarios. Este es un overview de las principales herramientas que existen y muy importante que Adobe ha integrado ya en Photoshop su modelo Adobe Firefly, entonces yo creo que esto ha hecho que se extendiese mucho más y que hoy en día muchos profesionales de la fotografía lo están incorporando en su día a día de una manera directa en Photoshop, aunque no es el mejor modelo, como ya está integrado en Photoshop, es mucho más útil. Pero que sepáis que existen decenas de aplicaciones, startups, empresas que cada día salen nuevas versiones, entonces este es un campo en el que no te puedes quedar quieto porque va evolucionando constantemente y tienes que estar al día de las oportunidades que hay para saber en cada caso de uso cuál es la herramienta más adecuada. Aquí era un pequeño ejemplo de que vieseis cómo el Photoshop es el lanzamiento, seguramente muchos lo habréis visto, pero este tipo de funcionalidades integradas directamente en la herramienta permiten hacer edición que antes podrías tardar minutos o incluso horas si no eras muy habilidoso en ciertas tareas, y hoy en día esto a golpe de clic se está utilizando en muchas empresas ya que es imperceptible y directamente integrado en la herramienta. Esto si queréis lo podéis buscar y probar. Pero una cosa importante que se habla mucho, no sé si os ha llegado, el prompt engineering, la nueva profesión del futuro. Bueno, ha habido muchas noticias hablando de este boom y hay cierto debate o cierta polémica porque luego llegó otra ola que decía no, que esta profesión ya está obsoleta o no va a llegar a ser. Yo aquí una cosa que me parece súper importante y que un poco en el máster y en las clases cuando lo impartimos a los alumnos es que al final esto es una skill que tenemos que aprender. Al final el prompt engineering es una manera fancy de decir comunicarte con una máquina, o en este caso con un modelo de inteligencia artificial. Entonces, al final no estás hablando con un humano que sabe interpretar lo que tú quieres. La inteligencia artificial hay que saber comunicarse con ella, entonces yo creo que el prompt engineering al final es una skill que tendrás que ir desarrollando y adaptándote en función de qué modelo estás utilizando o qué herramienta, el saber cómo escribir las cosas para obtener los mejores resultados. En cuanto a los casos, tenía aquí algunos ejemplos, que este primero es el primero que vi yo, personalmente el primer vídeo, que de hecho se hizo a partir de los frames del vídeo, en el cual todas las prendas están creadas con inteligencia artificial, con una técnica de inpainting que permite sustituir la prenda que lleva la chica con el prompt que va escribiendo y generar este vídeo
que bueno, se ve muy rápido y no permite apreciar cada uno de los vestidos, pero un poco para demostrar lo fácil y lo rápido que es generar decenas de variaciones, y en Mango, que es donde trabajo yo, permite esto, explorar miles de opciones, miles o decenas de opciones de una manera muy rápida y muy ágil. Otro de los ejemplos que a mí me gusta mucho es el de Coca-Cola, que para mí es el mejor vídeo que he visto de anuncio en el que se ha integrado la inteligencia artificial en... Uy, pues si no lo vais a buscar, perdón, porque no voy a poder enseñarlo. Como no hay mucho tiempo, si os interesa, para mí es el mejor, es un anuncio de Coca-Cola en el que se ve un museo en el cual las imágenes están claras y de hecho hay un making of en el que podéis verlo con más detalle. También en la industria de la música, en los videoclips, por ejemplo, este es un ejemplo en el que utilizan una tecnología que permite hacer este tipo de planos, que físicamente no es posible, el atravesar los cuerpos y las paredes, y esto está basado en una tecnología que también es de inteligencia artificial y que permite hacer estos giros de cámara que se graba el vídeo normal, por así decirlo, y luego con inteligencia artificial permite obtener planos que no existirían o que no se han grabado a priori, y obtener este tipo de imágenes. En esto lo hacen en modo artístico, pero hay funcionalidades más realistas, por así decirlo, sin ser tan extremas. Y luego otro de los casos de éxito, diría, de la inteligencia artificial es la AI Fashion Week, que empezó el año pasado en abril, y creo que ya es van por la tercera edición, en el cual todas las prendas, en este caso, todas las colecciones, se han creado con inteligencia artificial, y la verdad que es recomendable verlo porque la gente es muy creativa y con mucho criterio, porque yo participé, pero por hacer una submisión, no tengo el criterio artístico como para poder hacer una colección, pero ahí se ve realmente que hay gente que, mezclando la tecnología con un criterio estético artístico, permite desarrollar y aprovechar este tipo de herramientas para sacarles partido. Luego, otro ejemplo de cómo está transformando la industria de la moda es el caso de Desigual, que yo trabajo en Mango, pero también pongo ejemplos de la competencia. En este caso, Desigual, que ha hecho un nuevo modelo de negocio, de hecho, en el cual las prendas que han generado con IA, que son estas prendas que vemos aquí, las han sacado a la venta antes de ponerse a fabricarlas. Entonces era como un método de pre-sale en el cual vivías el proceso del desarrollo a partir de una imagen creada con inteligencia artificial, y esto entiendo que les ha funcionado, no tengo el detalle, pero van por la tercera colección que lanzan con este modelo en el cual las prendas, las imágenes las generan con IA, y luego durante el desarrollo de la prenda, creo que son un 60-90 días, en el que se acaba de materializar esa prenda, pues hecha con inteligencia artificial. Luego, otro caso destacado, que bueno, lo vi recientemente, hace un par de semanas, es el caso de Nike, que ha creado este Air, Athletic Imagined Revolution, en el cual lo presentaron en París, creo que hace unas semanas, y han llevado a cabo 13 prototipos, en el cual, combinando la inteligencia artificial para bocetar ideas muy rápido y la impresión 3D también para poder materializar este tipo de prototipos tan extremos, y la idea es que, lo que contaban en el vídeo, es que interactuaron con los propios deportistas para que fuesen ellos los deportistas casi los que transmitiesen qué es lo que estaban buscando, y no sé si esas son las que representan a Mbappé por la velocidad, y era con el feedback del deportista el proceso de creativo y personalizado o hiperpersonalizado en este caso para hacer las zapatillas adaptadas al gusto de cada deportista. Vale. Esta es la plataforma que hemos desarrollado en Mango. Bueno, muy rápido el corte, pero ahí se veían las prendas que en Mango comenzamos hace 2 años a trabajar en el uso de la inteligencia artificial en los procesos de diseño, y ya se han co-creado, esas prendas que veías se habían co-creado con IA en el proceso creativo. De hecho ahí se ven la muestra de estas prendas que se desarrollaron y han estado ya a la venta, porque esas que vimos son de hace 1 año, que empezamos en este camino del uso de la IA, y ahora está mucho más extendido, y en muchos procesos creativos los equipos de diseño utilizan la IA para desarrollar imágenes inspiracionales, pero también para desarrollar prints posicionales, estampados o diferentes imágenes. Luego, otro caso más
extremo es el de Shane, que de hecho ha cambiado por completo la fotografía de las prendas de moda y lo ponía como ejemplo representativo de ultra fast fashion, porque Shane tiene un catálogo aproximado de 600.000 productos de manera simultánea a la venta, y la teoría es que no se llegan a producir todos esos productos porque generan, no se sabe ni si fotografían uno o ninguno y todo es IA, porque hacen decenas de productos y los ponen a la venta. En este caso, el approach es extremo, en Mango no tenemos un approach así, pero que hay ejemplos de empresas que están yendo al extremo con este tipo de tecnología llevada al extremo. Luego, simplemente algunos ejemplos del tipo de imágenes, de la calidad y resolución que se pueden generar, tanto imágenes, por así decirlo, naturales. También, que comentabas Alba antes, en tema de la política, con el tema de las elecciones, esta imagen es generada por IA y a priori completamente realista. También en fotografía, por ejemplo, de animación, también en temas de arquitectura, que permite generar imágenes muy realistas y con conceptos más extremos, o en fotografía de moda, que también permite explorar imágenes con estilo editorial y de calidad para prototipar o idear shootings. También es muy útil, ya que permite explorar de manera muy rápida estas ideas. Y luego, en cuanto a funcionalidades avanzadas, algunos ejemplos así rápido de cómo se puede utilizar la IA. En este caso, por ejemplo, para combinar diferentes imágenes, en este caso una prenda con una textura, simplemente se la das a la IA y te genera variaciones combinando esto sin necesidad ni de escribir un prompt. Otros ejemplos con imágenes de referencia que permiten adaptar un estilo, en este caso es un ejemplo de cómo no funciona, pero esto era cómo funcionaba hace unos meses y cómo va evolucionando, y ahora tienen nuevas funcionalidades que permiten extraer el estilo de una imagen y no quedarte solo con la imagen en sí, que ocurría que se quedaba con la cara, pues para generar este tipo de imágenes. Otro tipo de funcionalidad que permite extraer el mapa de profundidad de una imagen para poder versionarla con diferentes tipos de, en este caso perros, pero podrían ser prendas, espacios o lo que fuese. Y esto también han derivado en otras funcionalidades más avanzadas, que es las que pueden ser muy útiles según el caso de uso. Por ejemplo, en temas de arquitectura, pues un mapa de profundidad con las líneas para poder hacer reformas respetando las propiedades físicas del edificio. Y luego en vídeo, que hasta hace poco era imposible, esto ya está obsoleto, y aquí veremos cómo el lanzamiento de Sora ha marcado un antes y un después, que ya hasta el vídeo se puede generar con IA, con un realismo muy grande, es cierto que puede que haya ciertas imperfecciones, pero la calidad es muy grande, y con cosas interesantes que permite generar vídeos novedosos, es decir, que no existen, que sean fáciles de crear, como un perro andando por una ventana, no es lo normal. Y otra propiedad muy interesante es que las físicas del modelo, los fluidos, por ejemplo, son muy realistas, lo cual es muy complejo desde un punto de vista técnico que haya esa coherencia, y lo consigue resolver de una manera. Es cierto que hay ciertas imperfecciones, pero es el primer modelo que se ha publicado, la primera versión. Y también en el campo de la animación, ejemplos de la calidad que obtiene en las imágenes que genera. También se ven las anomalías en la mano, que hacen cosas raras. Ese es el punto débil siempre de la IA. Y luego, combinado esto con tecnologías 3D para realizar virtualizaciones de los espacios 3D a partir de las imágenes, de los vídeos. También para la generación de assets o objetos 3D, tanto para animación como videojuegos y diferentes tipos de formato. Y, por último, hasta en la música, hoy en día, hasta genera canciones aceptables. Esta, a lo mejor no es, pero me resulta graciosa porque hasta la letra la genera la propia IA, la cual es, yo creo que, bastante simpática. Y es representativa, creo. Y simplemente decir que estamos en un momento que es el que para muchos era el inimaginable futuro, pero que está aquí, y creo que es un momento muy interesante para estar vivos y vivirlo. Y con esto le doy paso a Corina. Yo soy Corina, como me acaba de presentar, y hoy os vengo a hablar un poco de lo que es la dirección de arte en el mundo de la alta gastronomía. Cuando uno piensa en dirección de arte, siempre piensa en el diseñador, en el maquetador de un libro, en el que está
haciendo una campaña de publicidad, pero en realidad la dirección de arte está en hasta la pequeña sesión de fotos en el cual el cliente de hecho no cuenta con un director de arte, con lo cual los fotógrafos un poco tenemos que en muchas ocasiones suplir ese gap, ¿no? En el caso de la alta gastronomía, ya ellos de por sí, desde el inicio digamos, de su origen, de lo que es su producto, ya están implementando la dirección de arte. Los mismos chefs son los directores de arte de su producto, ¿no? Entonces, en realidad, está en todo. Pero bueno, antes de adentrarnos un poco en lo que es la dirección de arte, distingamos qué es la alta gastronomía. ¿En qué se diferencia un restaurante de alta gastronomía de un restaurante de barrio, un restaurante de pueblo, un restaurante, ¿no? No simplemente las estrellas Michelin. Al final las estrellas Michelin no son más que reconocimientos, medallas, ¿no?, que le dan a un X chef, a un X restaurante. En realidad lo que los diferencia es en la experiencia que le aportan al comensal. En realidad cuando tú vas a una estrella, a un restaurante de alta gastronomía, no solo vas a comer, no solo vas a saciar tu hambre, o sea, no simplemente vas a llenar el estómago. En principio vas a vivir una experiencia sensorial, una experiencia 360 grados. En cuanto, de hecho, o sea, que dentro, por supuesto, el sabor fundamental, la presentación, el ambiente y el servicio. O sea, todo lo que engloba el sentarte a comer. Por supuesto, lo primero, hablando de comida, es la presentación del plato. Lógicamente, como todos sabemos, realmente la comida entra no solo por la boca, sino que primero te entra por los ojos. Lo primero que siempre nos dicen los fotógrafos gastronómicos, ¿no? Es, puede que sepa terriblemente mal, pero se tiene que ver bien. Pues claro, en un restaurante de alta gastronomía no solo se tiene que ver bien, sino que tiene que saber bien, ¿no? Entonces, todo empieza primero por el plato, y dentro de ese plato, o sea, de lo que es la elaboración, entra la vajilla, entra el diseño de la mesa. Volvemos a entrar otra vez en la dirección de arte. Además de la mesa, todo lo que te rodea, o sea, el ambiente, el espacio del restaurante está también metódicamente pensado, predeterminado, de manera que desde que tú entras a la puerta de ese restaurante empiezas a vivir una experiencia. El sonido, la iluminación, los colores, incluso a veces hasta los olores, o sea, todo está totalmente estudiado. Además, se supone que en todos los platos de alta gastronomía hay una historia detrás de cada plato, hay una narrativa, hay un porqué de ese plato, no simplemente cocinan por cocinar. Dentro de esta narrativa puede, por ejemplo, entrar a la escogencia de un ingrediente de temporada, una estacionalidad. Por eso normalmente los restaurantes suelen cambiar, no van a cocinar exactamente lo mismo, pero hay una razón, que expresamente es la temporalidad. Mientras si está en su mejor momento, ese producto va a saber mejor, con lo cual la experiencia gastronómica va a ser superior. Otra cosa también, que esto es lo más común, que es lo primero que pensamos, es la incorporación de técnicas culinarias innovadoras. Las espumas, las esferificaciones. No todos los restaurantes de alta gastronomía utilizan estas técnicas. O sea, no todo tiene que ser el bulli. Hay muchísimos restaurantes de hasta 3 estrellas Michelin que usan técnicas tradicionales. Y además, también podrían utilizar la presentación inspirada en culturas locales. Usan mucha fusión, ¿no?, de culturas, mucha fusión de comida. Entonces también en lo que es la presentación del plato o en la presentación del espacio pueden incorporar como pequeñas señales de esa cultura que están queriendo expresar. Además, por lo general, en la mayoría de los establecimientos de alta gastronomía hay un departamento de I+D, tal cual, como en las fábricas. O sea, hay un grupo de chefs que lo que se encargan es de conceptualizar, de investigar, de testear. Es posible a veces que desarrollen por temporada 100 recetas que al final solo ven la luz 10 o 20, pero tienen ese equipo permanentemente viajando, comiendo por aquí, comiendo por allá, comiendo hasta cosas no de alta gastronomía, de todo lo contrario, nutriéndose de mercadillos, de mercados de comida callejera.
Ese equipo, normalmente es como una especie de laboratorio, fuera de broma, es el que se encarga de desarrollar todo esto y utilizan para lo que es para mí también la dirección de arte. ¿Por qué? Porque se encargan, además de toda esta investigación, de crear bocetos. O sea, nada es al azar en estos restaurantes. O sea, los moldes los mandan a hacer a su medida, la inspiración. O sea, todo está específicamente controlado para que cuando llegue a la mesa la experiencia comensal sea extraordinaria. Este caso, por ejemplo, es un ejemplo. Esto es un lemon pie. Básicamente, aquí van explicando qué es cada una de las capas, y cada una de las capas pues aporta estas o textura, o sabor, o acidez, contraste, y bueno, al final es lo que te hace, ¿no?, decir, no sabes si comiste o experimentaste o viviste. La idea es que experimentaste. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco ya de, creo que sí, ya un poco menos teoría o menos cuentos, de mi experiencia particular. Esto es uno de los proyectos que para mí ha sido los más igual enriquecedor, pero al mismo tiempo demandante. Básicamente, realicé durante 3 años un compendio de fotografías de los 10 años del Barri. Os pongo un poco en contexto. Este es Albert Adrià. No sé si alguno, me imagino que la mayoría lo conocen, pero quien no lo conozca, ha sido nombrado varias veces el mejor cocinero del mundo. Fue el pastelero del Bulli, que se supone que también fue el predecesor de la alta gastronomía. Pues Albert Adrià en 2011, junto con los hermanos de Iglesia, que fueron los que financian, los capitalistas, por así decirlo, se unieron a un proyecto que tenía el ayuntamiento de levantar toda la zona del Paral·lel, toda la zona del barrio de Sant Antoni, Pobla-Sec, que eran barrios de Barcelona que estaban un poco deprimidos. Se supone que en los años, no sé, 60, 50, el Paral·lel era el Broadway de Barcelona. De hecho, esto coincidió con la remodelación del Molí, el rescate de varios teatros alrededor, y bueno, y por eso apostaron de hacer estos 5 restaurantes, esta gran inversión en una zona, como insisto, un poco deprimida. No se fueron al centro, no se fueron a Paseo Gracia, no se fueron digamos, a la zona alta de Barcelona. Se crearon el proyecto de 5 restaurantes, todos completamente distintos. Y lo que era el concepto llamado el Barri es que todos los restaurantes estaban en una distancia de 200, 300 metros, o sea, como una manzana. O sea, el Albert y su equipo, de hecho, caminaban cada día de restaurante en restaurante. Le permitía estar presente en cada uno de los restaurantes, aunque no en los servicios, lógicamente. De hecho, el equipo de I+D o todos estos equipos normalmente están como en la previa, ya en el día, ya en el servicio, pues ya están los jefes de cocina y, por supuesto, los 50 empleados que hacen que esta experiencia sea tan completa. Entonces, ¿cuál fue el objetivo del libro, ¿no?, cuando me llaman y me presentan el proyecto? Esto fue 2018, o sea que no se sabía que iban a cerrar. El Barri existió del 2011 al 2021, pero en el 2018 y dijeron, bueno, yo creo que creemos que es tiempo de empezar a crear como una enciclopedia, un archivo, no una enciclopedia, un archivo de lo que son nuestras recetas. Entonces el objetivo fue fotografiar todas las recetas de los postres del Barri hechos durante la década de existencia. Y el gran reto fue que las fotografías debían respirar el ambiente de cada restaurante y poder convivir, a su vez, armónicamente en un solo libro. Ahora veréis por qué, digamos, para mí fue el reto. Bueno, reto número 1, que no se contó con la figura de director de arte. Una vez más, realmente, a pesar de que era un súper proyecto, un súper chef, en realidad no había una persona que englobara el concepto a nivel visual, a nivel artístico. Éramos el chef pastelero, el David Gil, y una servidora. Entonces, estos eran los 5 restaurantes. Como podéis ver, visualmente totalmente distintos. Y no solo visualmente, sino a nivel de oferta gastronómica, también completamente distintos. Tickets era como un festival de tapas modernas. Pero festival porque de verdad te llevaban a un espectáculo, ¿no? De hecho, estaba precisamente el que más estaba vinculado con el Molí, que era, como digo, el antiguo Broadway de Barcelona, ¿no? O sea, quisieron llevar toda esta situación circense al restaurante. Todo color. Había
de hecho, el postre, el momento de postre no lo hacías en la parte del ticket, sino que pasabas a otro, como un apartado que se llamaba la dolça, que era específico de postres, con lo cual el de tickets es donde más cantidad de recetas había. Bodega 1900, justo enfrente de tickets, que era la típica bodega española de toda la vida, tapas tradicionales. La diferencia era que eran de un producto excepcional, o sea, la mejor anchoa o el mejor producto que pudieran servir. Hoja Santa, mexicano. Pacta, Nikkei en sus inicios, después fue japonés mediterráneo, pero japonés. Y Enigma, que es el único que actualmente existe como tal, que era un enigma, precisamente, era un poco como el proyecto posterior del Bulli. Lo que Ferran quiso abandonar, pues el Albert lo quiso continuar, comida experimental. O sea, aquí te puedes fumar un chocolate o te puedes comer una espuma de gamba. O sea, es comida totalmente experimental. Quedaros con la imagen más o menos de colores y de escenas y de iluminación, ¿vale? ¿Cómo abordamos el proyecto y lo que yo al final logré hacer? Básicamente, construir una iluminación específica para capturar la atmósfera de cada uno de los restaurantes. Me enfoqué en los detalles, como la decoración y el estilo de los muebles de cada uno de ellos, y experimenté pues, con ángulos y composiciones que resaltaran la personalidad del lugar y las elaboraciones. Yo, de hecho, normalmente trabajo sin trípode, soy una persona que me pone en el plato, le pregunto al chef, vale, ¿cómo lo monto? O sea, ¿cuál es tu cara, por así decirlo? Y me muevo. Entonces voy a ir pasando uno a uno. Estos son los resultados de bodega. Recuerda que bodega era pues, la antigua bodega, la más tradicional. Aquí utilizamos desde el suelo del restaurante los topes de mármol, súper tradicional. En algunos sí que tuvimos que hacer un pequeño fake, que fue mandar a construir superficies con racholas de otros lugares, porque en realidad bodega era un restaurante muy pequeñito. Entonces realmente solo teníamos dos cerámicas, dos suelos, uno en el suelo, no, dos en el suelo y una en la pared, con lo cual hacer 60 recetas iba a ser como demasiado monótono. Entonces al final sí que se crearon fondos que no eran, pero que bueno, que respiraban, digamos, el arte de bodega. Hoja Santa, que Hoja Santa existe ahora actualmente con el mismo chef, se llama Come, podéis también visitarlo si no tuviste la oportunidad de ir a Hoja Santa, que se llama Come, está en Mistral 54 de Paco Méndez. Pues en Hoja Santa básicamente sí que usamos el mobiliario. Las mesas eran como de pequeños vitrales de diferentes colores, había de todos colores, verdes, amarillos, negros. Esto es la piedra donde se muele el maíz para hacer las tortillas, aquellas hojas de plátano que se usa para este postre que es como una especie de mini tamal. Aquí sí fuimos inspirándonos o desde el mismo plato o con lo que era el ambiente. Otra cosa que también, otra pequeña anécdota a nivel de reto, es que yo cada vez que iba a las sesiones, sí es que hacíamos sesión independiente en cada restaurante, muy pocas veces tuvimos que hacer varios restaurantes al mismo día. De hecho, pospandémico tuvimos que hacerlo, pero bueno, eso os cuento después. El mayor reto para mí como fotógrafa creo que también fue que yo no sabía que iba a fotografiar. O sea, eran tantas cosas y tantas recetas que realmente nunca había un briefing de vamos a hacer esto y esta es la foto previa. Entonces era encontrarme con el chef, decir, ¿cómo podemos hacer esto? Vale, pero ¿qué es esto? ¿Qué color tiene? ¿Qué textura tiene? ¿Cuánto me dura? Entonces cada sesión era una especie de mini briefing, mini parto de cómo fotografiarlo, ¿no? Lo bueno es que, bueno, tuve libertad total, tuve por supuesto un súper buen feeling con los pasteleros, con los chefs, y ellos hicieron también muy buen trabajo de preproducción de lo que es la vajilla. Siempre teníamos 5 o 6 platos para cada postre, si no funcionaba en uno, probábamos en otro. Yo hacía pruebas con ese plato, pues me movía por el restaurante, decía, este lo hacemos aquí, este lo hacemos allá. Pero claro, a diferencia de tener que decir, bueno, vale, disparo 8 platos aquí, en 4 horas, eran 8 moviéndonos un poco por el restaurante. Pero bueno, tengo que decir que es divertido. Pacta. Lo mismo, Pacta también son solo fondos de verdad, aquí no tuvimos que fabricar absolutamente nada. Pacta están todas las paredes llenas de estos cordeles de colores. Los armarios estaban con estos cordeles, entonces desmontamos los armarios para usarlos de fondo.
Estas son partes de las paredes. Esto es una silla del restaurante. Enigma y Tickets son los que más, sí que el Albert entró en lo que es la definición de la estética, que dijo, Enigma tiene que ser negro. Sin embargo, no son negros planos, son negros de verdad del lugar. Esto es una silla, esto es una mesa y en la pared, o sea, todos los fondos son realmente fondos del restaurante, pero porque en realidad los postres se consumían en otro lugar que se llamaba Experiencia 41, no en el Enigma como tal en ese momento, y que era muy oscuro. Entonces, en realidad sí que transmitía o transmite la esencia de lo que era Enigma. Y bueno, y también, teniendo que combinar en un mismo libro, no me parecía mal tener también ciertas fotos que fueran un poco más calmadas, ¿no? Entre comillas. Y lo mismo con Tickets. Tickets heredó un poco lo que era la forma de hacer las fotografías de alta gastronomía de los años 90 y 2000. Siempre se hacían sobre fondo blanco. Por lo general, hicieras lo que hicieras, a veces ni siquiera se fotografía con vajilla, era fondo blanco y con reflejo, la mayoría de las veces. O sea, todas las fotos de Tickets sí que fueron hechas sobre fondo blanco. Aquí, un pequeño vídeo promocional. Esto salió en diciembre del 21. Ahora os explico un poco lo que son los dos tomos estos, que también fue un cambio de maquetación. Eso aquí sí que entró la editorial y creo que hicieron un trabajo exquisito al separar los dos libros. Y ahora os explico qué son los dos libros. A ver, la sorpresa. La primera idea, cuando me llaman para el libro, se supone que iba a haber iba a ser como una caja dura con libros independientes por cada restaurante. Uno para Tickets, uno para Pacta, Así, viéndolo así, pues mira, entre comillas, un poco más fácil. Viendo todo el material que hicieron y viendo que además coincidió con la pandemia, y la pandemia significó el cierre de los restaurantes, con lo cual cerraron una década de existencia, decidieron hacer algo un poco más obra, o sea, no simplemente un recetario. Querían hacer un libro que fuera un poco más allá. Y decidieron hacer un solo libro de imágenes. ¿Pero qué significaba eso de cara a mí, ¿no? De cara a fotografía? Que las fotos de verdad tenían que coincidir, o sea, ya no solo es en una colección, sino que las fotos no van restaurante por restaurante, sino que van saltando de una a otra según el ingrediente de temporalidad, según la receta. Pero bueno, insisto que creo que al final hicieron un muy buen trabajo en postproducción. Aquí, el mejor ejemplo, por ejemplo, es el de los flanes. Ellos tenían una versión de flanes en todos los restaurantes. Entonces aquí está la versión flan de huevo tradicional de bodega sobre las racholas, versión de flan de soja de Pacta y versión de flan de hoja santa de maíz. Otra cosa, también los libros de cocina suelen acabar siendo unos tochos enormes así, y que el texto al final se come la foto. Y uno ya, claro, uno como fotógrafo te dice, bueno, tanto trabajo para que la foto me la pongas así. Pero en realidad es un recetario. Entonces aquí lo que hicieron fue libro como de tributo a la creación visual de sus creaciones, estos Tickets y Pacta. Aquí la unión es la pera, el ingrediente. Hoja santa y Pacta, también suelo. Pacta y bodega. O sea, fueron saltando de restaurante en restaurante, simplemente uniendo, como digo, por ingrediente o por técnica o por receta. Entonces, este libro lo puedes mantener perfectamente en tu librería espectacular, pero como tú eres cocinero y realmente te interesa cocinar, ellos hicieron esto, que era realmente su primer objetivo, que es un cuaderno de recetas. En el cuaderno de recetas está la historia y la conceptualización de cada uno de los postres, lo primero que os expliqué,
y el paso a paso de la receta. O sea, con lo cual, tú esto te lo puedes llevar a la cocina, ensuciarlo, incluso hacer notas. Al final hicieron como un sitiecito donde puedes hacer tus notas. Y si quieres, pues disfrutar visualmente de lo que es el postre, ya te vas aquí. En fin, en conclusión, la dirección de arte se desempeña un papel fundamental en la creación de experiencias culinarias excepcionales en el mundo de la alta gastronomía. Desde la presentación del plato hasta los diseños de los espacios, la fotografía, cada aspecto visual contribuye a enriquecer la experiencia del comensal y a elevar la comida a una forma de arte en sí misma. Muchas gracias. Yo no soy un experto en inteligencia artificial, con lo cual puede que diré algunas estupideces. Después mi colega Lucas me reñirá. Entonces, ¿cómo funciona la inteligencia artificial? Pues se basa en un análisis de una grandísima cantidad de datos, trata de sacar patrones, aplica algoritmos, hace cálculos estadísticos y utiliza modelos predictivos. Para funcionar necesita máquinas, muchísimas máquinas, muchísima capacidad de cálculo, necesita programas, programadores, necesita aprendizaje y entrenamiento. En sí, las redes neuronales son una función computacional que se inspira vagamente en el funcionamiento del cerebro humano, el funcionamiento de las neuronas. En esta diapositiva hay algunas de las palabras que están relacionadas con este entorno. Hay algunas aquí que están directamente relacionadas con la imagen, como por ejemplo la generatividad o la generación, otras que están relacionadas con la experiencia frustrante a veces de muchos usuarios que desconocen absolutamente cómo funciona, entonces para ellos es una caja oscura con un input y un output, y también hay una palabra intrusa que a lo mejor descubriremos al final de la charla. La inteligencia artificial no es inteligencia, es cálculo, ¿ok? No tiene mucho que ver con lo que humanamente definimos como inteligencia, incluso en varias de sus acepciones. Sin embargo, el desarrollo de la inteligencia artificial apunta cada día más a un acercamiento a lo que son a las personas y digamos que a su interacción con los humanos. No estamos hablando, cuando hablamos de computación empática, no estamos hablando de que las máquinas sientan, sino que estamos hablando de que las máquinas reconozcan nuestras emociones y actúen digamos, en consecuencia. ¿Cómo reconocen nuestras emociones? Con el tono de nuestra voz, nuestras expresiones faciales y con nuestra gestualidad. Entonces, aquí hay toda una serie de intentos, ¿no?, de utilizar sensores y programaciones para que esto ocurra. Ejemplos, se dice que próximamente, no sé, nuestro teléfono móvil podría entender nuestro estado de ánimo, de cómo lo hablamos, que de repente el coche en el que estamos conduciendo arregla nuestra playlist en función del estado del tráfico, pero también de lo tenso que podemos estar conduciendo. Pero sin ir mucho más allá, hay cámaras, ¿no?, instaladas cerca de pantallas publicitarias o escaparates que registran nuestras emociones y que pueden después, por una parte, proponernos opciones de compra, y también en los aeropuertos un comportamiento X podría provocar que la policía venga y nos detenga. Todo esto está, como decía bien Salvatore anteriormente, no solo cambiando la percepción de qué es la máquina, sino que viene a replantear un poco qué es ser humano en la época de la máquina, casi una reflexión especular. Entonces, volviendo a la imagen, hay tres ejes, ¿no?, que aquí yo creo un poco es necesario subrayar. Uno, el hecho de que estamos hablando de generatividad. Nos referimos al hecho de que son imágenes que vienen creadas ex nihilo, desde la nada, desde un polvo, digamos, de píxeles, es decir, no tienen ninguna relación con la realidad. Otra cosa importante es el uso del lenguaje, es decir, que muchas de las máquinas que se utilizan para la creación de imágenes reaccionan a lo que se llama el lenguaje natural.
Y finalmente, más allá de la creación, cuando hablamos más bien del procesamiento de imágenes, hay unos canales de procesamiento que cambian mucho la manera en la que las fotografías se editan o se postproducen, ¿no? Entonces, esto es un esquema muy general de cómo funciona la generación de una imagen por inteligencia artificial. Es muy general y muy básico porque también cambia de una manera tan radical y tan rápida que no tiene mucho sentido entrar en más detalles. La cosa más importante es aquí un modelo que genera unas imágenes, que lo da de comer, entre comillas, un modelo que decide cuán buena o cuán real la imagen es, y entonces hay una especie de loop en el cual pues, hay una reiteración hasta llegar a cierto resultado. Y esto es más bien un esquema muy general de cómo es digamos, la interacción de nosotros como usuario con la creación de imágenes digitales, de inteligencia artificial. Aquí hay que subrayar sobre todo este rombo del centro donde dice prompt, que es lo que se refiere a nuestra petición a la máquina de entregarnos una imagen, y luego esta línea que desde la creación de la imagen vuelve a reinsertarla en lo que es el archivo, el universo web, y por ende a la esfera mediática, porque hay ahí también un efecto de feedback, ¿no? de relación. Este es otro esquema muy general, que es una de las investigaciones que se hicieron en el Princeton Computational Lab junto con Adobe para crear lo que son las nuevas herramientas de retoque de las imágenes. Aquí también hay una cosa interesante que es el artista neural, que sería, me gusta la palabra artista utilizado para una máquina, ¿no? Ya mi colega Lucas había subrayado la proliferación de plataformas y de servidores que proporcionan creación de imágenes creada por inteligencia artificial. Son muchos porque hay mucha demanda, hay mucho mercado y hay muchos intereses económicos, ¿no? Otro ejemplo, Canon, que ahora, gracias a la aplicación de esta tecnología de redes neuronales, propone un retoque del RAW de cámara basado en unos algoritmos, ¿no? Que comparan, hay que subir las imágenes a la nube o a la red para que puedan estar trabajada ahí online, porque hace falta una capacidad de cálculo increíble. Entonces aparentemente los resultados son mucho más realistas y mucho más de alta calidad. Lo mismo ocurre con Adobe, que en su propia plataforma Photoshop ha insertado, ¿no?, los filtros neurales, que también son una herramienta de retoque a través de la inteligencia artificial. Aquí, bueno, la fotografía y el vídeo van de la mano. Evidentemente ya Lucas ha enseñado cosas de vídeo. Últimamente el último producto de Microsoft, que se llama VASA está para Visual Affective Skills, imaginemos, ¿no? Es un software que prácticamente, partiendo de un retrato estático y una audio track, una pista de audio, crea vídeos absolutamente en tiempo real, absolutamente realistas, con sincronización perfecta de los labios, movimientos naturales de las cabezas, expresiones faciales absolutamente verosímiles. No se ha todavía, puesto a disposición del público porque es tan de alta calidad y tan realista que es muy peligroso todavía, ¿no? Bueno, había pasado lo mismo con otras herramientas de inteligencia artificial que al final van. Aquí una nota un poco irónica, ¿no? Hay una versión beta, ¿no?, de una Every Pixel Aesthetic, que dice: sube tu imagen a la red y una red neuronal te dirá si es buena, ¿no? Fantástico, una cuestión como la belleza, como la estética, ¿no? Deberíamos de preguntarnos qué cánones son y cómo se calculan lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Respecto a la fotografía, si vamos a ver un poco cuál ha sido su desarrollo a nivel de estudio teórico, digamos que se ha estudiado
por su principio causante, que es la luz, evidentemente. Se ha estudiado a veces a través de su principio óptico, se hablaba de lens-based medium, cosa que también compartía con el vídeo, o time-based media, porque tanto el vídeo como la fotografía son construcciones en el tiempo, ¿no? Que la pueden recortar o la pueden alargar. Hoy día se habla más bien de data-based medium, forse lo he inventado yo, no lo sé quizás, pero quiere decir que la atención que hay respecto a la fotografía está más en su estructura, ¿no? En su ser compuesta de información. Esto es muy típico después de la fotografía digital, donde tenemos píxeles, valores de RGB. En realidad siempre ha habido una estructura de datos en la información, porque un grano fotográfico también es una estructura de datos. Pero aparentemente por el hecho de que hoy día es muy difícil distinguir, como bien decía Lucas, ya una fotografía creada por inteligencia artificial y una no, todo lo que es la luz, todo lo que es la lente, todo lo que es el tiempo, viene un poco sacado de la ecuación, y el interés, que prácticamente es la reina del combate, está realmente en la apariencia y en la estructura, en la formación que contiene, ¿no? A nivel siempre teórico, la fotografía durante mucho tiempo se ha estudiado bajo un paradigma que se definía visual representativo. Una imagen se ve y representa algo, ¿no? De este paradigma han sucedido subparadigmas, ¿no? El magnético tiene que imitar la realidad, estético, los cánones de belleza o de interés, su función comunicativa o su capacidad o su necesidad, la necesidad expresiva del autor, ¿no? Hoy día, gracias por culpa o a través de lo que es, digamos, el uso increíble de las imágenes por, digamos, funciones operativas, el paradigma parece cambiar. Los humanos tomamos alrededor de 5.000 millones de fotografías cada día. Las máquinas crean muchas más, pero son imágenes que nunca veremos porque son creadas por máquinas y para máquinas. Es decir, que estas imágenes sirven para que algún tipo de automación tenga lugar. El ejemplo, ¿no? En Holanda, en las grandes granjas de agricultura, los tomates los recogen unos robots que vienen guiados por una cámara, y la cámara reconoce cuando el tomate está maduro o no. Cuando tú miras la pantalla de tu móvil y la desbloquea, esto es una cuestión operacional, ¿no? Pero hay cosas también un poquito más peliagudas, ¿no? Por ejemplo, los coches con conducción automática, que también siguen unos algoritmos. Imaginar una cuestión ética. Se dice que las máquinas son imparciales, pero visto que las personas de raza negra normalmente son más difíciles de reconocer biométricamente que las blancas, y por sus características somáticas son más parecidas a los simios, un coche de conducción automática podría decidir, en el caso de decidir entre investir un peatón blanco o un peatón negro, investiría probablemente un peatón blanco, porque es más humano que un peatón negro según la máquina, ¿no? Entonces, volviendo a lo que es los retos que la fotografía se enfrenta, ¿no? En este momento. Digamos, la fotografía se ha enfrentado a muchísimos retos a lo largo de su historia, desde la popularización de los carretes en color, que ha sido un revuelo, la revolución digital, yo me acuerdo, estaba ahí y se hablaba de que esto es fotografía, esto no es fotografía, etcétera, etcétera. Entonces, de todos estos retos, la fotografía ha salido viva, cambiada, pero viva. Entonces, ¿existe una diferencia hoy? Yo creo que hay un punto interesante, es de que hasta ahora la fotografía se ha enfrentado con retos que venían planteados por la misma fotografía. Hoy día el reto viene planteado por algo que no es propiamente fotografía, porque no hay cámara, no hay lente, no hay construcción en el tiempo, ni filosóficamente ni físicamente las imágenes creadas por inteligencia artificial son fotografías. Aquí creo que radica un punto. ¿Se pueden considerar fotografía? No lo son, lo serán. El lenguaje se adapta. Probablemente mañana nos olvidaremos que estas no son fotografía y la podríamos acabar llamando fotografía también, ¿no? Pero también una cosa interesante a nivel de los conceptos de la realidad. Una de las grandes diferencias que se decía, ¿no? Que se sigue diciendo que hay entre una fotografía real y una fotografía por inteligencia artificial o una imagen,
por inteligencia artificial es que la segunda no está relacionada con ningún tipo de realidad. Pero ¿qué definimos por realidad? Si decimos que la realidad es solo lo tangible, lo físico, ¿no? Lo perceptible a nivel material, pues podríamos decir que es así. Pero yo pregunto, ¿no será que las ideas, las fantasías, los sueños también son reales? O como mínimo tienen una influencia en la realidad. Es decir, que quizás la inteligencia artificial está conectada, sí, con la realidad, pero con otros tipos de realidades, ¿no? Quizás tenemos que cambiar el concepto de realidad el concepto más que el concepto de fotografía. De todas maneras, la fotografía siempre ha tratado de representar también este tipo de entidades no físicas, ¿no? Quería decir otra cosa aquí que me he olvidado y entonces ahora, bueno, sigo. Volviendo a lo que son los retos. Como primera cosa, seguramente, frente a las imágenes creadas con inteligencia artificial, hay un riesgo de una rivalidad, una competición, ¿no? Ya Lucas nos ha enseñado cómo esto funciona. Esta rivalidad, esta competición llega a la suplantación, al relevo, es decir, se deja de hacer fotografía porque es más difícil, es más cara, ¿no? Y se sustituye con la inteligencia artificial. Incluso en la propia imagen fotográfica hay una modificación, hay una transformación, no solo porque se puede retocar a través de la inteligencia artificial o porque se puede hibridar, sino también porque aquella línea de feedback que reintroduce las fotografías, las imágenes creadas por inteligencia artificial en la esfera mediática, actúa en los cánones de percepción y de belleza y entonces, o de creación, y entonces la fotografía puede imitar también este tipo de imágenes. Ya existe esta tendencia, ¿no? Viniendo a lo que es más bien la fotografía documental, ¿no? Que es una rama muy particular de la fotografía, yo creo que el reto mayor al cual se enfrenta es su debilitación, ¿no? Su cuestionamiento. La documentalidad de una fotografía históricamente se ha construido a través de tres ejes. Uno, la mecanicidad. La cámara es una herramienta mecánica con lo cual garantizaría, ¿no? Cierta neutralidad y cierta objetividad. Otra cosa era la mímesis, es decir, la fotografía imitaba y representaba fidedignamente, ¿no? Un cierto objeto, una cierta persona, con lo cual era verosímil. Y finalmente, bueno, esto es muy típico de la teoría fotográfica, el hecho de que sin la presencia de una realidad no podía existir una fotografía, es la teoría de la huella de la realidad, del index, ¿no? Todas estas cosas hacían sí que la fotografía se consideraba como fiable y que estaba muy relacionado con la verdad, al punto de llevarla a ser considerada oficialmente como un documento, ¿okay? Estas argumentaciones se pueden desbaratar muy fácilmente, ¿no? Porque detrás de una cámara siempre hay una persona, siempre había una persona, porque ahora ya hay cámaras que toman fotografías para máquinas. Aquí deberíamos de pensar que aquí hay una programación de las máquinas, o sea, allí también detrás hay personas, a pesar de que parece que no haya. Entonces, el factor humano, bueno, hay subjetividad, hay arbitrariedad, a veces hay incluso una intención manipulatoria, ¿no? La otra cosa de la fotografía que pone en tela de juicio su documentalidad es el hecho que siempre hay una decisión de la porción de espacio que se fotografía y el momento en el que se fotografía, con lo cual esto también determina mucho de su ambigüedad. Y finalmente es que muchas fotografías de por sí, sin el apoyo de ningún otro tipo de información, no son suficientes como para explicar completamente lo que quieren decir. Es decir, que muchas fotografías necesitan un texto, necesitan una explicación, necesitan otras fotografías para poder cobrar definitivamente su sentido, ¿no? Es decir, si lo vimos desde este punto de vista, la documentalidad, más que un hecho, sería una fe. Tenemos la fe en que la fotografía sea documental, que pueda ser creída y sea, digamos, fidedigna. Básicamente esto podríamos decir, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una fotografía sea documental? Pues depende, ¿no? Depende de las características, las cualidades que tomamos en consideración del medio, depende del estatus que le otorgamos,
depende de las funciones que se supone que debería de cumplir, depende de los procesos, tanto técnicos como operativos, que han estado ahí en su creación. Depende mucho también de las intenciones con las cuales esta fotografía se ha hecho, intenciones que a veces pueden ser más o menos declaradas, más o menos honestas y sobre todo inconscientes. También depende mucho de los usos, porque una fotografía puede cambiar su estatus y puede cambiar su manera de ser en función del uso que se hace. Aquí podría hacer millones de ejemplos, pero no tengo el tiempo de hacerlo. Y finalmente, para resumir un poco, depende de los contextos en los cuales vive y se mueve, ¿no? Una fotografía como la gran ola de Le Gray del 1857, que se considera como sagradamente auténtica, en realidad es altamente manipulada. Son dos negativos, uno para el cielo y otro para el mar, que han sido hechos en un sándwich. Joan Fontcuberta hizo una obra que se llamaba Sputnik, que era una broma, quizás una broma un poco en mala fe, pero acabó casi en estafa cuando el libro fue llevado a una emisión de televisión porque alguien había entendido que esto era una historia real y él se negó a contar lo que había ahí detrás y dejó a la gente en la duda, ¿no? La agencia Magnum, que es una de las grandes, digamos, instituciones sagradas de la fotografía documental, su presidenta hoy mismo es Cristina de Middel, que es una autora que no tiene ningún problema en rechazar la documentalidad tal y como la entendemos y abrazar una expresión subjetiva, más bien que en lugar que documentar ella trata de provocar reflexiones, ¿no? Y lo hace incluso mezclando narrativas absolutamente ficcionales con otras imágenes de base real, ¿no? Así que podríamos decir, teóricamente podemos llegar a decir que la fotografía no puede ser documental, en absoluto, como podríamos decir que toda fotografía es documental de algo. Esta cosa depende, pero en algunos casos no depende, porque por ejemplo, si llegamos a una frontera, los oficiales de policía miran nuestra fotografía y deciden si pasamos o no pasamos, si somos o no somos nosotros. Si te llega una multa de tráfico porque la matrícula de tu coche ha sido fotografiada, la tienes que pagar, no hay escapatoria. Pero la cosa más inquietante es que si tus datos biométricos corresponden con cierta base de datos, en un juicio tú podrías ser declarado inocente o culpable. O sea que no todo es negociable. Ahora me gustaría volver un momento a la inteligencia artificial, pero no tanto en su uso como objeto de estudio, porque una de las cosas importantes para quien trabaja en ámbitos documentales o humanistas es que, por ejemplo, la inteligencia artificial no es solo uno de nuestras posibles herramientas, sino que es también uno de los temas sobre los cuales tenemos que hablar, ¿no? Entonces, un reto como reto provoca unas reacciones, también abre puertas a nuevas oportunidades. Entonces, aquí hay unos trabajos de ciertos autores que se han enfrentado con esta realidad y aquí tenemos algunas de sus posturas. Normalmente no me gusta mucho hablar en términos militares, pero visto la postura muy crítica de alguno de ellos, creo que cuando hablamos de estrategias quizás vamos en el blanco, ¿no? Son solo algunas pequeñas cosas y algunas partes de la obra más grande de estos autores. Zach Blass, por ejemplo, en su trabajo Cultus, ¿no? Organiza, esto es como una especie de instalación, compara las visiones del futuro y las fantasías de la Silicon Valley con un culto religioso. Entonces crea una inteligencia artificial que es un generador de dioses y estos dioses son, digamos, van en función de ciertos anhelos o cierta esperanza del ser humano que van desde lo más materialista a lo más espiritual. Por ejemplo, la vida eterna o la inmortalidad. Neuralink, etcétera, etcétera, poshumanismo, transhumanismo, al mismo tiempo el extractivismo, la lógica extractivista neoliberalista, o el placer personal frente, qué sé yo, a la libertad individual, etcétera, ¿no? Básicamente, en la exposición los presentes pueden interactuar con estas máquinas y
descubren la existencia de dioses que no conocían, pero se dan cuenta que han servido a estos dioses hasta este momento sin ser conscientes, ¿no? Eva y Franco Mattes hacen en su obra Personal Photograph Circuits referencia a aquellas imágenes creadas por máquinas y para máquinas que nunca se ven. Entonces, eso es casi lúdico, ¿no? Muchos de estos trabajos tienen un planteamiento lúdico conceptual, otros son muy acusatorios. Estos más lúdicos son dos Blueberries que transmiten a través de unos cables Ethernet infinitamente una serie de imágenes de los archivos personales de los autores que nadie verá nunca, ¿no? Un par de años después piden a la inteligencia artificial que cree unas esculturas a raíz de unas fotos de las ya realizadas y las hacen crear en una nueva versión del mismo trabajo, pero mediado por la inteligencia artificial. Trevor Paglen es un académico y un artista que se ha distinguido por su trabajo anterior de visibilización del panorama de la vigilancia. En la parte de su trabajo que se llama Machine Visions, se enfrenta con lo que son los límites, los sesgos y los prejuicios y los efectos de estos que derivan de cuáles son las bases de datos que utilizamos para entrenar las inteligencias artificiales. Ha creado una varia serie de trabajos sobre este tema. Uno se llama ImageNet Roulette, ha sido instalado incluso aquí en Barcelona en la exposición de fotocolectánea. Entonces, bueno, plantea cuáles son, aquí, bueno, no explico cómo funcionaba, pero básicamente tú te ponías delante de esta cámara y venías etiquetado en función de lo que tu cara podía parecerle a la inteligencia artificial. También ha escrito muchos artículos teóricos. Ha demostrado, entre otras cosas, que las inteligencias artificiales pueden alucinar y también que pueden decidir erróneamente. ¿Okay? Tiga Brain es una artista australiana, es una ingeniera ambiental, más allá de que una artista, aboga a una creación de inteligencias artificiales que no tengan en cuenta solo los intereses humanos, sino también más generalmente intereses ecosistémicos. Esta es una instalación increíble. Deep Swamp ha creado 3 agentes de inteligencia artificial que colaboran con organismos vivos en agua. Entonces hay una cámara que cada X minutos transmite a estos agentes la imagen de digamos, de estos acuarios o de estos vivarios. Cada uno de estos agentes tiene un nombre y tiene un objetivo específico. Uno de ellos quiere que su vivario sea lo más natural posible. Otro quiere crear una obra de arte y otro quiere llamar la atención. ¿Cómo reaccionan estos agentes a la información óptica que reciben de la cámara? Comparan estas imágenes con una base de datos y tratan de entender, de hacerla asemejar lo máximo posible a lo que es estadísticamente, medianamente, lo natural, lo artístico o la atención. ¿Y cómo lo hacen? Pues dan un feedback y regulan la cantidad de agua, la temperatura, la luz, etcétera, etcétera. Creo que es una de las cosas más maravillosas que he visto. Forensic Architecture es un grupo de investigación interdisciplinario que se dedica a combatir la violencia gubernamental e institucional. Utilizan una gran cantidad de instrumentos de análisis. Sus trabajos siempre están públicos y a veces se han utilizado incluso y han servido como prueba en juicios, ¿no? Investigan desde incidentes muy particulares, como por ejemplo el homicidio de una persona. En general se ocupan de violaciones de derechos humanos y abarcan incluso casos, repito, corporativos de violencia, como por ejemplo cuestiones tipo Monsanto y la genética, la modificación genética, el tráfico de inmigrantes en el mar Mediterráneo, etcétera, etcétera. En lo que concierne a la inteligencia artificial, defienden la posición de que, claro, es una herramienta potentísima, es muy cara,
Entonces, quien detiene la posibilidad de desarrollarla, utilizarla, pues es quien detiene el poder. Entonces tratan de hacer un trabajo de contrario, y por ejemplo este se llama Model Zoo, es un trabajo transversal, es la construcción de una base de datos en la cual la inteligencia artificial aprende a reconocer armas y municiones, incluso que no lo parecen, porque después en sus procesos de investigación la pueden utilizar para poder demostrar que en algún lugar, en algún momento, ha ocurrido el uso, ¿no?, de uno de estas armas o de estas municiones. Es un proyecto todavía en curso y probablemente no acabará nunca, ¿no? Stephanie Dinkins es una artista de color que aboga por la defensa de los derechos de las comunidades de color. El proyecto Al-Khwarizmi, que es inspirado al nombre del matemático persa que introdujo la álgebra, ¿no?, en el oeste, consiste en una serie de workshops en los cuales la comunidad de color aprenden cuáles pueden ser los riesgos, cómo afectan a las comunidades, los algoritmos. Un proyecto paralelo es la creación de un chatbot que permite a la comunidad de color subvertir ciertos sistemas de, digamos, control y de ejercicio de la autoridad sesgados. Un ejemplo de los algoritmos que se han utilizado para crear este chatbot son las instrucciones que los padres de color dan a sus hijos de cómo sobrevivir cuando encuentran a la policía. Y Hito Steyr es otra de las grandísimas académicas y artistas que se ocupa generalmente de las implicaciones del arte, la tecnología y el capitalismo. Aquí he hecho un poco un composite de varias cosas. Mean Images corresponde a un artículo académico escrito el año pasado, en el cual hace una serie de maravillosas consideraciones sobre la maldad de las imágenes creadas por inteligencia artificial. Mean, en inglés, se refiere tanto a lo media, a la mediana, matemáticamente, como a algo malo, nocivo, y también algo económico, ¿no?, un medio monetario. Lo que vemos allá, Actual Realities, es una herramienta de realidad aumentada que ha utilizado en ocasión de su exposición en la Serpentine Gallery de Londres, a través de la cual, colaborando con comunidades locales y con informáticos, ha creado una serie de visualizaciones de datos de desigualdad, porque aparentemente el barrio donde está la Serpentine Gallery es uno de los más desiguales a nivel social de toda Europa, ¿no? Fantástica la instalación, Power Plant se llamaba. Power Plant significa central eléctrica, pero también significa plantas, ¿no?, de poder. El poder es la condición necesaria por cada tecnología digital. Esto tiene mucho que ver con la filosofía de la tecnología, que aboga a que la tecnología no es innatamente neutral, sino que siempre es fruto de quien la produce y está sesgada. Entonces, hay unos jardines adyacentes a la galería. Ella creó unos agentes de inteligencia artificial que creaban unos vídeos en los cuales el vídeo sucesivo a la proyección venía imaginado y venía predicto, porque, repito, la inteligencia artificial funciona en modelos predictivos. La cosa increíble es que ya en el 2017 el Departamento de Defensa de Estados Unidos estaba planteando, a través de una empresa, creo, israelí, introducir en los aeropuertos y en otros lugares de alto riesgo una tecnología basada en ordenadores cuánticos y sensores muy particulares, que se basa en la teoría de la física cuántica del ghost imaging, de la imagen fantasma, y que prácticamente reconstruye, se llama fast forward camera, reconstruye antes de que algo ocurra, a través de una tecnología digital, el movimiento de un sujeto. Y esto se utilizaría para una predetección de actos terroristas. He buscado información ulterior y sinceramente no he sido capaz de encontrar. Normalmente encuentro cosas, pero es indicativo esto, ¿no? Entonces, ahora, para cerrar un poco esto, ¿qué hacemos nosotros frente a todo esto en el máster de fotografía documental de autor?
la documentalidad y la autoría siempre se han considerado un poco en antítesis. Nosotros no lo consideramos para nada antitéticos, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos la autoría? Alrededor de 3 ejes, ¿no? Una autonomía decisional, una capacidad, ¿no?, independiente de tomar decisiones a todos los niveles, un pensamiento crítico, el critical thinking es el intruso que estaba en la primera diapositiva, y una postura ética fundamentada. A nivel de cómo lo ayudamos a desarrollar, bueno, hay 3 ejes también. Evidentemente se incluye en el programa una enseñanza, una práctica, una experimentación con inteligencia artificial y generación de imágenes. Se impulsa una reflexión sobre el tema, los estudios de autores, siempre estar al tanto del estado del arte, de los últimos desarrollos, y también invitando, como en el caso de los autores que hemos visto antes, a la creación de proyectos relacionados. Y finalmente también impulsando al desarrollo de ciertas competencias humanistas, ¿no? El lenguaje lingüístico semiótico, hemos visto el prompt, evidentemente, pero en general antropológico, cuando hablamos de antropología hablamos de cultura y objetos también, y a nivel filosófico. Entonces, ¿qué abogamos? Abogamos que nuestros alumnos pues tengan unas posturas que sean honestas, fundamentadas, constructivas a lo largo de todo el proceso creativo, desde la generación de la idea hasta el final. Invitamos a una investigación interdisciplinaria, evidentemente, y a un aprendizaje continuo. Invitamos también a la búsqueda de metodologías de análisis y de representación que estén en línea con los nuevos paradigmas, con los nuevos temas y los nuevos paradigmas, sin por esto olvidar los paradigmas existentes. Invitamos también al utilizo de una amplia gama de medios, ¿no? De los cuales la fotografía es solo uno, siempre siendo muy consciente de los límites de cada uno de estos medios y al mismo tiempo empujándolo al máximo de su potencialidad. Abogamos también a que, como el caso de Cristina de Middel, se trate más de revelar estructuras, de cuestionar y de estimular, más que de probar, de demostrar o de reportar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo final? Uno de ellos es, más que producir información que sea consumida, producir información para que sea evaluada, elaborada y que cada uno de las personas que la reciben puedan realizar una producción de sentido propio. Y evidentemente un impulso, un deseo, un anhelo a un empoderamiento de los individuos y de las colectividades, empoderamiento que no va pasa por la independización del pensamiento, pero sobre todo la responsabilización también, porque el poder conlleva mucha responsabilidad. Y finalmente, last but not least, también abogamos al uso de la criticalidad, que es una postura en la cual siempre crítica, pero en la cual quien critica no puede sacarse de la ecuación, sino que tiene que ser él mismo o ella misma parte de la crítica, porque somos todos partes de una cosa única que es interactiva, interdependiente, con lo cual si no criticamos a nosotros mismos y si no nos ponemos en tela de juicio, pues difícil es criticar el resto. No sé si me he extendido más, pero muchísimas gracias por vuestra atención.